Cada mes, el gobierno estadounidense paga millones de dólares a quienes crearon la herramienta para comerciar anónimamente con drogas y armas. No es un error presupuestario. Es parte del plan. Me llamo Mr. Dark Web y hoy aprenderás por qué el anonimato en la Darknet fue una ilusión desde el principio. Pero antes de empezar, ¿puedo tener su atención por un segundo? Si es la primera vez que estás aquí, o si nos estás viendo sin estar suscrito, por favor suscríbete al canal. Ayuda a promover los videos en las recomendaciones. Es literalmente un clic para usted y un gran beneficio para el canal. Y muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Imagínese la situación. Creas una tecnología para proteger a tus agentes. 7 capas de encriptación. Enrutamiento a través de nodos aleatorios en todo el mundo. Emisor o receptor imposible de rastrear. Anonimato perfecto. Y luego tomas esa tecnología y la haces pública. Publicas el código fuente. Animas a todo el mundo a usarla. Disidentes, periodistas, activistas y sí, también criminales. Pero, ¿por qué? La versión oficial suena noble. Dicen que el anonimato solo funciona cuando se utiliza en masa. Si son solo agentes, cualquier actividad los delata. Necesitas ruido para ocultar la señal. Tiene lógica, casi demasiado lógico. Pero hay otra versión, una versión que no se publica en los comunicados de prensa. ¿Y si el objetivo no fuera proteger la libertad? ¿Y si el objetivo fuera crear un espacio donde la gente se autodesvelara? Un laboratorio donde estudiar el pensamiento criminal en tiempo real, donde cada clic, cada compra, cada mensaje construya un perfil de personalidad. En mayo de 2021, un sujeto controlaba 380 nodos de salida en la red Tor. Eso es el 23% de todas las salidas. 1 de cada 4 usuarios que se creían invisibles pasó realmente por esos nodos. Y nadie sabe quién era el Sudes. ¿Un hacker? ¿Una organización criminal? ¿O alguien más? El proyecto Tor recibió $8 millones del Departamento de Estado estadounidense en 2024, más que en cualquier otro momento de la historia. La tecnología a través de la cual se financia el 90% del tráfico mundial de drogas en la Darknet por parte de quienes lo combaten. ¿Una paradoja? ¿O un plan perfectamente pensado? Para entender lo que ocurrió en 2020, hay que retroceder 25 años, a los estériles pasillos de un laboratorio militar, donde 3 matemáticos resolvían un problema que cambiaría Internet para siempre. No sabían lo que estaban creando. ¿O no lo sabían? La historia comenzó el 23 de mayo de 1995. Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos. NRL para abreviar. Costa Este, a las afueras de Washington, D.C. Un lugar donde solo se permite el más alto nivel de secretismo. En 1995, trabajaban en un problema que parecía irresoluble. Paul Siverson, matemático con 20 años de experiencia en la Marina, especializado en criptografía y teoría de la información. Michael Reed, experto en comunicaciones seguras. David Goldschlag, programador experto en transformar conceptos matemáticos en código operativo. Los 3 hombres se sentaron ante un problema que estaba costando la vida a agentes estadounidenses en todo el mundo. Imagine un agente en Teherán. Necesita transmitir información crítica a Langley. La encriptación convencional protege el contenido pero no oculta el hecho de la comunicación. Cualquiera que intercepte el tráfico puede ver que este hombre se está comunicando con la inteligencia estadounidense. Aunque no pueda leer el mensaje, el mero hecho de la comunicación es una sentencia de muerte. Lo que se necesitaba era un sistema que ocultara no solo lo que se transmite, sino también quién se comunica con quién, el anonimato total de la comunicación. La tarea parecía imposible,
Siverson tuvo una idea que lo cambió todo. La llamó enrutamiento cebolla. Al igual que una cebolla se compone de capas, un mensaje estaría envuelto en múltiples capas de encriptación. Los datos pasan por una cadena de servidores. Cada servidor pela solo una capa, sin conocer ni la fuente ni el destinatario final. El primer nodo conoce al remitente, pero no al destinatario. El último nodo conoce al destinatario, pero no al remitente. Los nodos intermedios no saben nada. El concepto era brillante, pero había un gran problema del que los militares no se dieron cuenta inmediatamente. Si este sistema solo lo utilizan agentes estadounidenses, cualquier actividad en la red les delata automáticamente. Imagínese una carretera desierta vacía por la que solo circulan vehículos de la CIA. Cualquier observador sabría al instante quién conduce. El anonimato solo funciona en una multitud, y no había ninguna multitud. Durante los 7 años siguientes, el equipo trabajó en el más estricto secreto. El código se escribía y reescribía. Se comprobaba cada línea en busca de vulnerabilidades. Finalmente, la tecnología funcionó. El sistema proporcionaba un anonimato infalible, pero solo en teoría. En la práctica era inútil sin un uso masivo, y entonces se tomó una decisión que a primera vista parece una locura. En el año 2002, el código fuente se publicó bajo una licencia libre. Cualquiera podía descargarlo, estudiarlo, modificarlo, utilizarlo. El software desarrollado por la inteligencia militar con el dinero de los contribuyentes estaba disponible para todos, incluidos los enemigos de los Estados Unidos. La explicación oficial sonaba razonable. El código fuente abierto permite que miles de especialistas lo comprueben en busca de vulnerabilidades y puertas traseras. Eso genera confianza. A más usuarios, más anonimato. Todo tiene sentido. Pero había otra razón que no se dijo en voz alta. Los militares querían que la tecnología se utilizara en masa. Necesitaban que sus agentes se mezclaran entre la multitud de usuarios habituales. Activistas, periodistas, disidentes, paranoicos y sí, también criminales. Cuanto más ruido, más fácil es ocultar la señal. No era un efecto secundario, era parte del diseño. El 20 de septiembre de 2002 se puso en marcha la red. Los primeros nodos se desplegaron en servidores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de varias universidades que cooperaron con el Pentágono. En los primeros días, varios megabytes de datos pasaron por el sistema. Mensajes de prueba, comprobación de conexiones, nada serio. Nadie podía imaginar que dentro de 10 años se venderían a través de la misma tecnología toneladas de drogas, armas y cosas que da miedo pensar. Los desarrolladores civiles empezaron a unirse al proyecto. Entusiastas que creían en la idea de una Internet libre. Entre ellos estaba un joven matemático del MIT llamado Roger Dingledin. Se le conocía en la red como ARMA. Fue él quien convirtió el desarrollo militar en un fenómeno mundial. Dingledin veía la tecnología como algo más que una herramienta para espías. Vio la oportunidad de dar a la gente verdadera libertad en Internet. Libertad frente a la vigilancia empresarial. Libertad frente a la censura de los regímenes autoritarios. Libertad para ser ellos mismos, sin miedo a la persecución. Junto con su colega Nick Mathewson, conocido como Nickm, Dingledin empezó a mejorar el código, haciéndolo más rápido, más fiable, más fácil de usar. Trabajaban día y noche, obsesionados con crear el sistema de anonimato perfecto. En el año 2004 se produjo un punto de inflexión. A alguien se le ocurrió una idea revolucionaria. Si se puede ocultar el cliente, ¿por qué no ocultar el servidor? Así es como surgieron los servicios ocultos. Sitios que solo existen dentro de la red Tor. Sitios con direcciones que terminan en Onion.
sitios cuya ubicación física no se puede determinar. Los primeros servicios ocultos eran foros de debate sobre criptografía y privacidad, recursos inocentes, incluso útiles. Pero la tecnología había sido creada, y no había forma de detener su difusión. En 2006 tuvo lugar el acontecimiento que determinó finalmente el destino del proyecto. Se creó Tor Project Incorporated, una organización oficial sin ánimo de lucro registrada en EEUU. Y aquí es donde comienza la diversión. Adivina quién se convirtió en el principal patrocinador de esta organización. El gobierno de los Estados Unidos de América, Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Fundación Nacional de la Ciencia, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, conocida como DARPA. Todos ellos en fila para financiar una tecnología que ya han empezado a utilizar los delincuentes. En 2012, el 80% del presupuesto del proyecto Tor, $2 millones, procedía del gobierno estadounidense. El Departamento de Estado, el Broadcasting Board of Governors y la National Science Foundation eran los principales financiadores. El propósito oficial sonaba noble: ayudar a los defensores de la democracia en estados autoritarios. Pero había otra razón, que no se publicitó. Los agentes estadounidenses de todo el mundo dependían de esta tecnología. Se utilizó para enlazar con informantes en Irán, China, Rusia, para coordinar operaciones en Oriente Medio, para proteger fuentes en organizaciones terroristas. Cerrar el proyecto significaba cegar a la inteligencia estadounidense. ¿Y el hecho de que los narcotraficantes estuvieran usando la tecnología en paralelo? Eso se consideró una pérdida aceptable. Pero algunos se dieron cuenta de por dónde iban las cosas. En los archivos de la correspondencia de los desarrolladores que llegó a la red, hay una carta de uno de los primeros participantes en el proyecto. En ella escribía que el equipo estaba construyendo un monstruo, que tarde o temprano la tecnología se utilizaría para algo tan terrible que no podrían dormir por la noche. Fue retirado discretamente del proyecto. En el año 2010, varios terabytes de datos pasaban por Tor cada día. La red tenía miles de nodos en todo el mundo. En esta niebla digital, algo nuevo estaba tomando forma. Mercados negros, foros con contenidos prohibidos, servicios que preferirías no conocer. La tecnología funcionó según lo previsto. Proporcionaba anonimato. Pero, ¿para quién exactamente? ¿Para los agentes que necesitaban proteger sus vidas? ¿O para los que vigilaban a los demás? La paradoja es que los creadores se dieron cuenta de la vulnerabilidad del sistema desde el principio. Cualquiera que controle suficientes nodos puede empezar a correlacionar el tráfico. Si ve cuándo entran datos en la red y cuándo salen, puede averiguar la relación entre emisor y receptor. Se llama ataque de correlación, y no hay defensa contra él. Son matemáticas. Los fabricantes lo sabían, los militares lo sabían, pero siguieron adelante con el proyecto de todos modos. Lo hicieron público de todos modos. Siguieron financiándolo. ¿Pero por qué? Tal vez porque la vulnerabilidad no era un error, sino una característica. Quizá el sistema se diseñó precisamente para crear la ilusión de seguridad. Un lugar donde las personas se sienten invisibles y por eso revelan todo lo que ocultan. Pero estos son solo suposiciones. Los hechos empiezan a hablar por sí solos más adelante, cuando otras agencias entran en juego, con capacidades diferentes y objetivos diferentes. La historia continuó en el año 2013, cuando un hombre llevó a la redacción del periódico una memoria USB con documentos que dieron un vuelco a la percepción de cómo funcionaba la vigilancia en Internet. Edward Snowden, un treintañero administrador de sistemas de la Agencia de Seguridad Nacional,
En junio de 2013, se reunió con periodistas de The Guardian y The Washington Post en una habitación de hotel en Hong Kong. Lo que les mostró cambió la percepción de la privacidad en Internet. Los documentos revelaron una escala de vigilancia que pocos sospechaban. La NSA estaba recopilando datos de todo el mundo, metadatos de llamadas, historial de navegación web, correos electrónicos, mensajes de Messenger, programas con nombre en clave, Prism, Muscular, Tempora. Pero entre todos estos programas, había uno que se ocupaba directamente de Tor, Turmoil, un proyecto que comenzó alrededor del año 2005. No era solo un programa de vigilancia, era toda una infraestructura para interceptar y analizar el tráfico de Internet. Turmoil consistía en sensores instalados en puntos críticos de Internet, donde los cables troncales cruzan los océanos, donde el tráfico pasa entre continentes. Estos sensores podrían hacer una cosa importante. Podían reconocer el tráfico Tor entre miles de millones de otros paquetes de datos. Huellas digitales especiales les permitían distinguir las conexiones Tor del flujo general. Eso no significaba que la NSA pudiera leer el contenido encriptado, pero sabía quién usaba Tor. A continuación, entró en juego Xkeyscore, una herramienta de análisis que los desarrolladores de la NSA denominaron un sistema que permite ver casi todo lo que un objetivo hace en Internet. Xkeyscore tomaba los datos de Turmoil, los clasificaba y permitía realizar búsquedas. Los analistas podían introducir consultas y obtener información en tiempo real sobre los usuarios. Una de las diapositivas de la presentación de la NSA mostraba que Xkeyscore se creó específicamente para rastrear a las personas que visitaban el sitio web del proyecto Tor o buscaban información sobre tecnologías de privacidad. El propio uso de las herramientas de seguridad hacía sospechar a la persona. Paradoja, el intento de ocultarse atraía la atención, pero interceptar metadatos era solo el primer nivel. La verdadera magia empezaba a continuación. Turbina. Un sistema automatizado para controlar los implantes. Los implantes eran programas espía que la NSA introducía en los ordenadores de los objetivos. Turbine fue diseñado para escalar operaciones a millones de dispositivos infectados. No cientos, no miles, millones. El sistema funcionaba conjuntamente con Turmoil. Cuando los sensores detectaban un objetivo interesante, enviaban una señal a Turmoil. El sistema decidía si implantarlo o no. En caso afirmativo, se activaba un mecanismo llamado Quantum. Quantum es un conjunto de técnicas para atacar a los usuarios en tiempo real. Imagine que solicita una página web. La solicitud va a través de Internet a un servidor. El servidor le devuelve la respuesta. Pero, ¿y si alguien puede interceptar su solicitud y enviar una respuesta más rápida que el servidor real? Una respuesta falsa que contenga código malicioso. Se llama ataque proxy, pero en modo acelerado. La NSA tenía servidores llamados FoxCID, situados en puntos estratégicos de Internet. Estos servidores estaban configurados para responder más rápido que cualquier servidor legítimo. Cuando Quantum interceptaba una petición de un objetivo, FoxCID enviaba una página infectada en una fracción de segundo. Según los documentos, la operación completa, desde la detección del objetivo hasta la implantación, duró 686 milisegundos. La NSA prestó especial atención a los usuarios de Tor. Una presentación afirmaba explícitamente que Tor era un objetivo prioritario. Una diapositiva con el título Tor Stinks mostraba que la agencia se enfrentaba a serios retos. Era imposible descifrar la criptografía de Tor en sí, pero era posible atacar el navegador. Tor utiliza una versión modificada de Firefox.
Las vulnerabilidades del navegador permitían inyectar código malicioso que revelaba la dirección IP real del usuario. La tecnología se llamó Browser Exploit. Infecta un ordenador, elude la protección de Tor y accede a una identidad real. Pero incluso la NSA reconoció que la desanonimización masiva de usuarios de Tor es técnicamente difícil y políticamente arriesgada. Cada ataque exitoso corre el riesgo de ser descubierto. Si se utiliza un exploit con demasiada frecuencia, alguien se dará cuenta. La comunidad Tor parcheará la vulnerabilidad. La herramienta se volverá inútil. Así que necesitábamos un enfoque diferente, más sutil, más escalable. Y ese enfoque existía. Tor funciona gracias a voluntarios que ejecutan nodos repetidores en sus servidores. Cualquiera puede formar parte de la red. Todo lo que tiene que hacer es descargar el software, configurar un servidor y ejecutarlo. Cuantos más nodos, más fiable será la red. Esta es la piedra angular de todo el concepto. Pero, ¿y si algunos de estos nodos pertenecen a personas no voluntarias? Los documentos de Snowden insinuaban que la NSA dirigía sus propios nodos Tor. Oficialmente, se llamaba investigación de redes. Extraoficialmente, era una forma de conseguir posiciones dentro del sistema. Si controlas el nodo de entrada, ves quién entra en la red. Si controlas el nodo de salida, ves a dónde va el usuario. Si controlas ambos, puedes asociar identidades con acciones. Este es el ataque de correlación del que los creadores de Tor advirtieron desde el principio. Matemáticamente, es inevitable. Si un adversario ve ambos extremos de una comunicación, el anonimato se destruye. La cuestión no es si tal ataque es posible. La cuestión es quién lo está haciendo y a qué escala. En febrero del año 2014, algo extraño ocurrió en la red Tor. Los administradores notaron una afluencia masiva de nuevos hosts. Cientos de ordenadores del mismo rango de direcciones IP se unieron a la red al mismo tiempo. Era inusual, sospechoso. El proyecto Tor supervisaba la actividad pero no tomaba medidas inmediatamente. Quería ver qué estaba pasando. Observó, recogió datos, esperando. Mientras tanto, estos nodos hacían su trabajo. Interceptaban el tráfico, correlacionaban marcas de tiempo, recopilaban información sobre los usuarios de servicios ocultos. Más tarde se supo que investigadores de la Universidad Carnegie Mellon estaban detrás del ataque. Un equipo del CERT, una división del Centro de Respuesta a Emergencias Informáticas, desarrollaron un método para desanonimizar a los usuarios de Tor y lo probaron en condiciones reales. El ataque funcionó. Los investigadores pudieron identificar a los usuarios de los servicios ocultos. Se suponía que iban a presentar los resultados en una conferencia de seguridad, pero de repente lo cancelaron. Sin explicación, luego corrió el rumor de que el FBI había pagado a la universidad $1 millón por la información obtenida durante el experimento. Oficialmente, el FBI lo negó. El proyecto Tor publicó un parche que cerraba la vulnerabilidad, pero el ataque duró de febrero a julio de 2014, 5 meses. Durante ese tiempo, millones de usuarios pasaron por los hosts comprometidos. ¿Cuáles de ellos han sido identificados? ¿Cuántas personas revelaron su identidad pensando que estaban protegidas? No hay respuestas. Los datos están clasificados. Pero las repercusiones no se hicieron esperar. El 6 de noviembre de 2014 comenzó la operación Onimus, coordinada por Europol y el FBI. Participaron fuerzas policiales de 16 países. El objetivo era un ataque simultáneo a los mercados negros de la Darknet. A las 4 de la madrugada GMT, agentes de todo el mundo recibieron la orden de actuar. Bulgaria,
Al mismo tiempo se incautaron servidores que albergaban servicios ocultos. Las declaraciones oficiales hablaban de 400 sitios cerrados. Luego se afinó la cifra, 267 páginas, lo que hace 27 sitios distintos. Entre ellos estaban los grandes mercados negros: Silk Road, 2.0, Cloud9, Hydra, Pandora, 17 detenciones, confiscación de $1 millón en bitcoins, más 180.000 euros en efectivo. Pero lo principal no era la magnitud de la operación. La cuestión principal era ¿cómo lo hicieron? Un portavoz de Europol hizo un comentario vago. Dijo que los métodos seguirían siendo secretos, que la agencia quiere conservar la capacidad de utilizarlos una y otra vez. Cuando se le preguntó por los detalles técnicos, respondió que no estaban sujetos a divulgación. El portavoz del proyecto Tor, Andrew Lewman, sugirió que las autoridades utilizaron métodos policiales tradicionales. Por ejemplo, rastreando transacciones Bitcoin. Que las afirmaciones de un hackeo de Tor son exageradas y pretenden un efecto psicológico, para asustar a los delincuentes para que abandonen la tecnología. Pero muchos expertos pensaban lo contrario. Había demasiadas coincidencias. El ataque a Carnegie Mellon terminó en julio. La operación Onimus golpeó en noviembre. La diferencia es de solo 4 meses. Los datos recogidos durante el estudio coincidían perfectamente con lo que se necesitaba para la operación. Además, los documentos judiciales que llegaron más tarde declaran explícitamente que el FBI desanonimizó al administrador de Silk Road 2.0 en mayo de 2014. Exactamente en mayo, en medio del ataque a Carnegie Mellon. ¿Coincidencia? ¿O la confirmación de que el experimento de investigación era la tapadera de una operación de inteligencia? La universidad declinó hacer comentarios. El FBI negó haber efectuado el pago millonario. El proyecto Tor cerró la vulnerabilidad e instó a todo el mundo a actualizar su software. Pero seguía habiendo dudas. Se suponía que la operación Onimus iba a ser el fin de la Darknet. Al menos, eso pensaban las fuerzas de seguridad. 17 detenciones, 27 sitios cerrados, millones de dólares incautados. El mensaje era claro: te encontrarán, incluso en Tor. Pero ha ocurrido lo contrario. 48 horas después de la operación, aparecieron nuevos mercados en la Darknet. Abraxas, Nucleus, AlphaBay, Hansa prometían mayor seguridad, encriptación obligatoria de todas las comunicaciones, transacciones Bitcoin multifirma, servidores descentralizados que no pueden ser eliminados de un plumazo. En 6 meses, el volumen de negocio del tráfico de drogas en la red oscura superó en 2 veces el nivel anterior a la operación. A Hydra le crecieron nuevas cabezas, más fuertes e inteligentes que antes. Un informe secreto de Europol, que llegó a la red unos años más tarde, admitía la derrota. La operación detuvo a personas, confiscó dinero, cerró sitios web, pero no afectó al ecosistema en su conjunto. Es más, obligó a los delincuentes a mejorar sus medidas de seguridad. Y ahora viene lo más paradójico. El 7 de noviembre de 2014, al día siguiente de la operación Onimus, el Departamento de Estado estadounidense transfirió otro tramo de financiación al proyecto Tor. $3.400.000, más que el año anterior. ¿Por qué? ¿Cómo se puede financiar la tecnología que hace posible los delitos que se combaten? La respuesta figura en las actas de una reunión a puerta cerrada del Comité de Inteligencia del Senado, que aparecieron en Internet tras la filtración. El director de la CIA estaba explicando matemáticas sencillas a los senadores. Hay más de 1.000 agentes e informantes estadounidenses trabajando a través de Tor. Cortar su financiación es firmar su sentencia de muerte. Además,
Tor se utiliza para apoyar a la oposición en países que Estados Unidos considera adversarios. Irán, China, Rusia, Corea del Norte. Los disidentes confían en Tor para organizar protestas, filtrar información y comunicarse con los medios occidentales. Es una herramienta de poder blando demasiado valiosa para dejarla pasar. Un senador hizo una pregunta lógica. ¿Es posible crear una versión de Tor solo para las personas adecuadas? ¿Una tecnología que proteja a los disidentes, pero no funcione con los delincuentes? La respuesta fue rotunda. No. Las matemáticas no discriminan entre intenciones. La criptografía funciona igual para todos. O privacidad para todos, o privacidad para nadie. El compromiso es imposible. Los creadores de Tor se encontraron en una situación que uno de ellos comparó más tarde con la de Robert Oppenheimer. El creador de la bomba atómica fue atormentado durante el resto de su vida al darse cuenta de lo que había liberado en el mundo. Los creadores de Tor se dieron cuenta de que su creación estaba siendo utilizada para el mal, pero no podían hacer nada. A diferencia de las armas nucleares, que solo pueden ser construidas por estados con grandes recursos, Tor puede ser lanzado por cualquiera. El código es abierto. La tecnología está disponible. Aunque Estados Unidos cierre el proyecto oficial, ya hay copias distribuidas por todo el mundo. El genio no solo salió de la botella, se multiplicó. Pero mientras todos discutían sobre la ética y la filosofía del anonimato, en algún lugar en la sombra se preparaba un ataque que revelaría el verdadero alcance de la vulnerabilidad del sistema. Un ataque que no afectaría a cientos, sino a miles de nodos. Un ataque que no duraría meses, sino años, y comenzaría en enero del año 2000. Enero del año 2020. Comenzaron a aparecer nuevos nodos de salida en la red Tor. Cientos de servidores se registraban cada semana. Esto era inusual para una red de voluntarios, pero no sin precedentes. El proyecto siempre daba la bienvenida a nuevos participantes. Cuantos más nodos, más fiable era el sistema. Pero estos nodos eran especiales. Un investigador de seguridad conocido por el seudónimo Nusenu, que ha estado monitorizando la salud de la red Tor durante años, notó un patrón. Nuevos nodos estaban apareciendo en grupos. Usaban configuraciones similares. Se registraban a través de proveedores de alojamiento específicos. Parecía coordinado. En febrero, el número de nodos sospechosos ascendía a varios cientos. En marzo, superaba el millar. Y en mayo de 2020, un sujeto controlaba 380 nodos de salida. Eso era el 23% de la capacidad total de salida de la red Tor. 1 de cada 4 usuarios que pasan de la Darknet a la Internet normal lo hace a través de estos nodos. ¿Qué significaba esto en la práctica? El nodo de salida es el último punto de la cadena Tor antes de que el tráfico entre en la Internet normal. En este punto ya se ha eliminado la encriptación Tor. El operador del nodo de salida puede ver exactamente a dónde va el usuario y qué está haciendo. No ve quién lo está haciendo exactamente. Tor oculta la dirección IP de origen, pero puede ver las acciones. Y aquí hay alguien que controla el 23% de todos esos puntos de venta. Nusenu siguió monitorizando y detectó una actividad extraña. Estos hosts estaban llevando a cabo un ataque llamado SSL Stripping. Cuando un usuario intentaba acceder al sitio a través de una conexión HTTPS segura, los hosts interceptaban la solicitud y la falsificaban con HTTP desprotegido. Se eliminaba el cifrado. Los datos se enviaban en texto claro. Pero, ¿por qué? La respuesta no se hizo esperar. Los atacantes buscaban criptomonedas, vigilaban el tráfico que se dirigía a servicios de mezcla de bitcoins.
Se trata de servicios que mezclan monedas de distintos usuarios para romper el vínculo entre emisor y receptor. Muy populares entre los delincuentes. Cuando un usuario introducía la dirección de su monedero Bitcoin en el sitio web del mezclador, los hosts maliciosos interceptaban esa dirección. Sobre la marcha, la sustituían por la dirección del monedero de los atacantes. El usuario pensaba que se estaba enviando monedas a sí mismo. En realidad, se las estaba enviando a los ladrones. Un plan sencillo, pero eficaz. Durante meses de trabajo, robaron una cantidad imposible de calcular. Las víctimas no dieron publicidad a los robos. Al fin y al cabo, ellos mismos estaban haciendo algo ilegal. El proyecto Tor detectó el ataque a finales de mayo. El 21 de junio empezaron a eliminar hosts maliciosos del directorio de la red. A finales de junio habían eliminado la mayoría, pero unos días después volvieron. Nuevos servidores, nuevas direcciones IP, el mismo patrón, segundo traslado en julio. Otra vez de vuelta. Un mes después los intrusos ya controlaban el 22% de la potencia. Tercer barrido en agosto. Y vueltan a empezar, esta vez al 20%. Nusenu señaló que este había sido el peor año, en términos de actividad maliciosa, de todo su periodo de observación. Fue la primera vez en la historia que una sola entidad controló tal fracción de la red. Y la primera vez que demostró tal persistencia y recursos para recuperarse de cada eliminación. ¿Quién era este Sudes? ¿Un hacker solitario? ¿Un grupo organizado? ¿O alguien con capacidades más serias? Oficialmente, el proyecto Tor lo calificó de actividad delictiva destinada a robar criptodivisas. Pero había detalles que no encajaban en la imagen del robo cibernético ordinario. En primer lugar, la escala. Gestionar y mantener 380 servidores en todo el mundo requiere muchos recursos. No solo dinero para alquilar, sino infraestructura que gestionar. Esto no es una operación de garaje. En segundo lugar, la persistencia. Después de cada eliminación, los atacantes reconstruyeron la red en menos de un mes. Esto requiere planificación, capacidad de reserva lista para el despliegue. En tercer lugar, el tiempo. El ataque comenzó en enero de 2020 y duró todo el año. Luego, en 2021, reapareció. En mayo de 2021, el atacante ya había controlado 1000 nodos. No solo nodos de salida, sino también nodos intermedios. Si solo se robara criptomoneda, ¿para qué se necesitan nodos intermedios? No pueden ver el tráfico no cifrado. No pueden interceptar direcciones de monederos. Su único valor es posicionarlos dentro de la red para el análisis de correlación, y eso es otro nivel de juego. El ataque de correlación es una técnica de la que los creadores de Tor le advirtieron desde el primer día. Funciona así. Si controlas el nodo de entrada, puedes ver cuándo un usuario entra en la red y cuántos datos envían. Si controlas el nodo de salida, puedes ver cuándo sale el tráfico y a dónde va. No puedes ver el contenido, está encriptado, pero puedes ver las marcas de tiempo y los volúmenes. Ahora se aplican las matemáticas. Mira cuando el usuario A envió una solicitud a través del nodo de entrada. Mira cuando la misma cantidad de datos salió a través del nodo de salida al sitio B. Si las marcas de tiempo coinciden, teniendo en cuenta el retardo del enrutamiento, es muy probable que se trate del mismo flujo de datos. Repita el análisis para varias sesiones. Construir un perfil de actividad. Al cabo de unos días o semanas, podrá asociar con un alto grado de certeza un usuario concreto a acciones específicas. No se trata de descifrar criptografía. Es análisis de metadatos. Está matemáticamente probado
que Tor no tiene defensa contra tal ataque. La única defensa es que el atacante no controle ambos extremos de la conexión. Pero si controla el 23% de las salidas, la probabilidad de dar con una ruta comprometida aumenta con cada sesión. El proyecto Tor reconoce públicamente esta vulnerabilidad en su documentación. Lo dice explícitamente: si un atacante puede observar el tráfico de entrada y salida, el anonimato está en riesgo. No es un error, es una limitación matemática de la tecnología. Pero he aquí una pregunta: si se trata de un problema conocido, ¿por qué está diseñado así el sistema? Se podría argumentar que no hay otro camino. La descentralización exige apertura. Cualquiera puede crear un nodo. De lo contrario, no se trataría de una red de voluntarios, sino de un club cerrado. Y en un club cerrado, los agentes vuelven a ser visibles. Pero hay otro ángulo. ¿Y si la vulnerabilidad no es accidental? ¿Y si el sistema está diseñado para crear la ilusión de seguridad, dejando la vigilancia en manos de quienes disponen de los recursos? Piénsalo desde la perspectiva de la inteligencia. Tienes una tecnología que atrae a cualquiera con algo que ocultar. Disidentes, periodistas, activistas, pero también criminales, terroristas, piratas informáticos. Todos utilizan el mismo sistema pensando que están protegidos. Ahora imagina que estás ejecutando silenciosamente cientos de nodos, manteniendo un perfil bajo, disfrazado de voluntario. Año tras año, aumentas tu presencia. En 5 años, controlas el 10% de la red. En 10 años, 20. No rompes el cifrado, no implementas puertas traseras, solo observas, recoges metadatos, construyes gráficos de enlaces. Perfilar el comportamiento. La mayoría de los usuarios permanecen en el anonimato. No tienes los recursos para hacer un seguimiento de todo el mundo. Pero los objetivos interesantes acaban llegando a tus nodos. Las estadísticas trabajan para usted. Y lo que es más importante, nadie puede acusarte de piratear. Solo estás participando en una red abierta de voluntarios, haciendo lo mismo que otros miles de operadores de nodos. La única diferencia es la escala y el propósito. No se trata de teorías conspirativas. Es una conclusión lógica a partir de hechos conocidos. Hecho 1. La NSA tiene programas para interceptar el tráfico de Internet a escala masiva. Los documentos de Snowden lo confirman. Hecho 2. La NSA está apuntando específicamente a los usuarios de Tor. Las presentaciones mostraron esto. Hecho 3. El ataque por correlación funciona si controlas suficientes nodos. Las matemáticas lo demuestran. Hecho 4. Cualquiera puede ejecutar nodos Tor. La barrera de entrada es mínima. Hecho 5. Alguien inició 380 nodos en 2020 y los mantuvo durante meses a pesar de las supresiones. Si juntamos todos estos datos, obtenemos una imagen que se parece a la de un sistema de vigilancia ideal. No total, no hay recursos suficientes para todos, pero sí selectivo, dirigida, conductual. Ahora añade otra capa. La Darknet no es solo un lugar donde comprar drogas. Es un ecosistema donde la gente se comporta de maneras que no se comportan en la Internet normal, sin restricciones sociales, sin miedo a las repercusiones, o con un miedo mínimo, creyéndose protegidos. ¿Qué compra una persona en la Darknet? Habla de sus deseos, que oculta a la sociedad. Cómo se comunica en los foros. Muestra su verdadero pensamiento sin filtros. ¿Con quién está estableciendo contactos? Esto revela su red de contactos en el mundo de las sombras. Cada acción en la Darknet es un dato. No solo metadatos sobre el tráfico, sino datos sobre el comportamiento de una persona. Sobre quién es realmente una persona cuando cree que nadie puede verla.
En psicología, esto se denomina observación encubierta. Cuando el sujeto no sabe que está siendo observado, se comporta con naturalidad. Revela verdaderos motivos, verdaderos deseos, miedos verdaderos. Imagine un laboratorio del tamaño de Internet donde millones de personas se categorizan a sí mismas. Comprador de drogas, traficante de armas, comprador de documentos falsos, hacker, activista, disidente, paranoico, curioso. No se les detiene a todos. Eso es imposible e inútil. Pero observas, recoges patrones, construyes patrones de comportamiento, entiendes cómo funciona la mente criminal, cómo se organizan las redes clandestinas, cómo se propaga la información en la oscuridad. Y cuando sea necesario, elige un objetivo concreto y aplica todo el arsenal de técnicas. Análisis de correlación, rastreo de bitcoins, agentes encubiertos, hacking a través de vulnerabilidades del navegador, trabajo policial a la antigua usanza. Pero no se trata de la detención, se trata del conocimiento, la comprensión del entorno, la capacidad de predecir el comportamiento de grupos enteros de personas basándose en datos recopilados durante años de vigilancia encubierta. La Darknet se está convirtiendo no en un lugar de libertad, sino en un lugar de clasificación. Un centro de clasificación de las intenciones humanas, donde todo el mundo se etiqueta con sus acciones, sin saber que estas etiquetas se almacenan y analizan. ¿Suena a distopía? Puede. Pero volvamos a los hechos. La tecnología fue creada por los militares para sus propios fines. La hicieron pública para conseguir una masa crítica de usuarios. Siguen financiándola a pesar de su uso delictivo. Al mismo tiempo crearon infraestructura para la interceptación masiva y el análisis del tráfico. Demostraron la capacidad de gestionar sus propios nodos. Llevaron a cabo operaciones de desanonimización, cuyos métodos siguen siendo secretos, y en 2020 alguien demostró que se puede controlar una cuarta parte de la red y nadie puede impedirlo, porque el sistema es abierto, porque así está diseñado. Esto no es la prueba de una conspiración, es una demostración de una vulnerabilidad que puede ser explotada por cualquiera con suficientes recursos. La cuestión no es si alguien puede hacerlo. La cuestión es quién exactamente lo está haciendo ahora mismo. El proyecto Tor lleva todo el año luchando contra nodos maliciosos de 2020. Los eliminas, vuelven. Los eliminas de nuevo. Vuelven. A finales de año, la actividad había disminuido, pero no se había detenido por completo. En abril de 2020, el proyecto redujo el personal en un 30% debido a la falta de financiación en una pandemia. Menos personas para supervisar la red, menos recursos para hacer frente a los ataques. Y la financiación del gobierno estadounidense seguía llegando, porque los agentes dependían de la tecnología, porque los disidentes en países autoritarios necesitaban protección, porque los intereses geopolíticos exigían la preservación de la herramienta. Es un círculo vicioso. Creada la tecnología para proteger. La abrieron a todo el mundo para que funcionara la defensa. No pueden cerrarla porque dependen de ella. No pueden controlarla totalmente porque está descentralizada. Pero pueden monitorizarla a través de nodos que ellos mismos dirigen o de aquellos que cooperan con ellos. Y cada usuario que entra en la Darknet pensando que es invisible, en realidad está entrando en un laboratorio, donde su comportamiento puede ser registrado, analizado, clasificado. No necesariamente hoy, tal vez mañana, o dentro de un año, o dentro de 5 años, cuando la tecnología para analizarlo sea aún más potente. El anonimato no es un estado absoluto, es un juego de probabilidades. Y en este juego, los que tienen más recursos tienen ventaja.
Siempre la han tenido. Siempre la tendrán. La historia de los 380 nudos había terminado. Pero las preguntas permanecen, y mientras exista la Darknet, estas preguntas serán relevantes. Ahora mismo hay 70 terabytes de datos por segundo pasando por la red Tor, 3 millones de usuarios cada día. Y el gobierno de EU sigue pagando por ello. En 2024, el Departamento de Estado concedió al proyecto Tor 8 millones de dólares. Más que nunca, la tecnología que impulsa el tráfico de drogas está recibiendo una financiación récord de quienes la combaten. Paul Siverson, el matemático que inventó el enrutamiento cebolla en el 95, sigue trabajando en un laboratorio de la Marina. Cobra un sueldo del Pentágono. En una rara entrevista, dijo una frase que explica muchas cosas. No se pueden deshacer las matemáticas. Roger Dingledin sigue al frente del proyecto Tor. Se le pregunta si se arrepiente de algo. Responde con una pregunta. ¿Se arrepintió Gutenberg de la imprenta cuando descubrió que se utilizaba para imprimir algo más que la Biblia? Las matemáticas no han cambiado desde el 95. Si controlas ambos extremos de la conexión, el anonimato desaparece. Eso se sabía entonces. Ahora es relevante. El volumen de negocios de los mercados negros de la Darknet en 2024 superó los 10.000 millones de dólares. Esto es más que el PIB de algunos países. Hydra cerró en 2022, pero docenas de nuevos mercados ocuparon su lugar. Alphabay renació. Han surgido mercados descentralizados que son técnicamente imposibles de cerrar de un plumazo. Pero hay otra cara de la moneda. Ahora mismo, un periodista de Teherán está utilizando Tor para transmitir información sobre abusos de los derechos humanos. Un activista de Pekín organiza protestas a través de canales anónimos. Una víctima de violencia doméstica busca ayuda sin miedo a ser localizada. Este es el tipo de libertad con el que soñaron los creadores. Dos caras de la misma tecnología. Libertad y caos. Defensa y crimen. Anonimato y vigilancia. Empecé esta historia con una paradoja. El gobierno financia una tecnología que se utiliza en su contra. Pero quizá no sea una paradoja. Tal vez es exactamente cómo el sistema se supone que funciona. Demasiadas coincidencias. El desarrollo militar se hace público. La financiación continúa durante décadas a pesar del uso delictivo. La vulnerabilidad se conoce desde el primer día, pero aún no hay forma de solucionarla. Alguien controla cientos de nodos y el sistema no puede impedirlo. ¿Un accidente? ¿O un plan perfectamente pensado? No conozco la respuesta. Todo lo que tengo son hechos. Hechos que pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. Lo único cierto es que la Darknet nunca fue lo que parecía. El anonimato fue una ilusión desde el principio, no porque la tecnología no funcionara, sino porque quienes crearon el sistema comprendieron sus debilidades mejor que nadie. Como siempre, su señor Dark Web.